Xavi, mañana el torneo del Historics es triangular ante Montañesa y el anfitrión Martinén. ¿Cómo afrontas este torneo? Bueno, al final lo afrontas con ganas, sobre todo de dar minutos a todo el mundo, de que todo el mundo jugará 45 minutos y esperaré, si todo va bien, de no hacer ningún cambio en ninguno de los partidos, que todo vaya como queremos y que todo el mundo tenga los mismos minutos. Al final creo que es para cargar mucha pila a los jugadores, a las piernas, e intentar pues competir contra dos buenos equipos. El objetivo, supongo, como es normal, pasar a semifinales y jugar el sábado también, incluso se puede el domingo, para tener más partidos y más minutos para los jugadores. Sí, sobre todo intentar, y se lo he dicho a los jugadores, lo que sí quiero es pasar esta primera fase. Intentamos llegar a las semifinales como mínimo para intentar después tener un partido competitivo. No sé si se ha clasificado Vilafranca o se ha clasificado Manlleu o San Andreu, pero bueno, seguramente será un partido complicado y necesitamos tener el partido de mañana más el partido del sábado. Pensamos también la semana que viene de Copa Cataluña, así que esta semana más el torneo una semana buena para ir cogiendo forma. Sí, sobre todo para coger minutos, que sean competitivos contra equipos buenos, de que intentemos empezar a ver en el campo lo que se trabaja durante la semana, de sobre todo tener tranquilidad, sabiendo que empezamos una semana más tarde la liga, pero que tenemos que estar muy bien preparados e intentar pues que todo lo que se trabaja esté en el campo. Volviendo a mañana, el hecho de que los dos rivales sean de la competición de liga que tendremos este año también es importante. No, bueno, sí, Martinén es de nuestra liga, pero Montañesa es de Primera Catalana. Cierto. Pero bueno, pero aún así es un equipo competitivo, que el año pasado, hace 2 años sí que estaba en tercera, que es competitivo, que el año pasado fuimos ahí a jugar un partido amistoso y no fue nada amistoso, sino que fueron muy competitivos y bueno, al final es sobre todo intentar ser nosotros mismos, intentar que el equipo sepa ya a lo que juega, a lo que queremos, intentar estar juntos, sobre todo, no es momento de ir a apretar arriba como locos. Hay que estar muy unidos y después intentar, sobre todo en ataque, ofrecer más cosas de las que ofrecimos en el primer partido. Al final es ir creciendo poquito a poquito, semana a semana, e intentar pues cada vez hacerlo mejor. Ahora que ya se conoce el calendario, ¿empezar descansando la primera jornada lo valoras como positivo para tener más tiempo de preparación o te gustaría empezar antes a competir? Bueno, al final cada uno lo puede valorar como quiera. Al final descansas porque no tenemos el campo y además nos viene bien a lo mejor para tener una semana más de preparación, pero después ves la clasificación y siempre estás con déficit de puntos respecto a los otros, a menos que empaten 2 jornadas y tú ganes la primera que juegues, o sea que al final nunca se sabe. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, saber que empezamos la liga el día del Tarrasa y a partir de ahí sacar de 3 en 3. Y si conseguimos estar cuanto más arriba mejor, cuanto más pronto, pues bienvenido sea. Muy bien, suerte para mañana. Muchas gracias.